Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, léalo por favor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Podría leer ese verso conmigo? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro. Hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecidos nuevamente por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia en cada uno de nosotros. Señor amado, te damos las gracias. Gracias, oh Dios, porque a causa de usted nuestras vidas han sido transformadas, nuestras vidas están siendo cada día orientadas a la plena verdad. Señor, permítenos ahora que conforme a tu misericordia, tu palabra no retorne vacía, sino que por el contrario, ella pueda generar en nosotros, oh Dios, ese cambio, esa transformación que día a día tu pueblo debe de experimentar. Señor, de la misma forma, considera a cada uno de tus pequeños, a cada uno de tus niños, también puedan, Señor amado, en ti ser bendecidos. Oriéntalos también a ellos y dale, Señor amado, de tus más ricas y poderosas bendiciones. Y que toda tu iglesia pueda, Señor amado, manifestar tu gran amor y tu gran piedad para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al verso 20, mi amado hermano, que es el texto que a la verdad nos toca en esta noche discernir, ¿sí? Este se desprende, como usted ya lo sabe, de dos versículos anteriores a manera de contexto. Recuerde que el apóstol Juan venía alertando a la iglesia acerca de la manifestación de aquellos falsos cristos que lo único que hacían era introducir no solamente una mala doctrina, sino que desviaban del camino de la verdad a muchos de los creyentes. Pues sí, la semana pasada se dio a manera de una, diríamos así, panorámica, una vista panorámica de qué manera se cumple lo que decía el versículo número 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Recordará usted de qué manera surgieron los testigos de Jehová, de qué manera y forma se dieron a conocer los adventistas, la iglesia también de los santos de los últimos días, los mormones. También se vio de los Jesúsolos y de los unicitarios, que se los podría denominar así, y de aquellas sectas obviamente, también de salvos siempre salvos, es decir, de todas estas se desprendieron de una misma fuente o de un mismo origen, pero se cumplió como la escritura lo mencionaba. Ellos no salieron prácticamente porque pertenecían, sino porque simplemente no pertenecían al cuerpo. Y de ellos se desprendieron obviamente sectas que le han hecho muchísimo daño a la gente, o diríamos así, a la iglesia actual. Ahora bien, cuando vamos al verso 20, que es el texto, como le mencioné, que nos compete analizarlo en esta noche, se nos dice: pero vosotros, hablando de aquellos que permanecen en Cristo, aquellos que de alguna forma no han dado oído a este tipo de doctrinas, pero vosotros, dice ahí, tenéis la unción del Santo y conocéis, dice ahí, ¿qué cosa? Conocéis, dice ahí, todas las cosas. Cuando hablamos de unción, hablamos de ungir. El término como tal es derramar. Eso es lo que podría entenderse por el término unción, un derramar o un derramamiento. Una práctica, por cierto, muy usada en el Antiguo Testamento para poder determinar, en este caso, la actividad o la tarea o responsabilidad de alguien para algo. Esto era un acto, a la verdad, simbólico
pero de gran trascendencia para poder iniciar alguna determinada actividad. En el Antiguo Testamento vemos en muchas oportunidades de qué manera hombres de Dios ungieron o depositaron aceite sobre personas u objetos a fin de consagrarlos para una determinada actividad. Si usted quiere, por ejemplo, ver ese tipo de casos, venga conmigo, por favor, sí, al libro de Samuel. En él usted podrá encontrar de qué manera profetas de Dios hicieron uso de este ungimiento, de esta unción, para determinar funciones o cargos en medio de personas muy particulares. Venga conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? Sí, primer libro de Samuel. En el capítulo número, por ejemplo, número 10, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo número 10, ahí se nos da a conocer acerca de del ungimiento de un hombre bastante particular en ese sentido, de un rey, el primer rey de Israel. ¿Ya lo tiene? Verso primero, leo, dice ese pasaje bíblico. Tomando entonces Samuel dice ahí, ¿qué cosa? Una redoma, un depósito de aceite, la derramó sobre su cabeza, no la de él, sino la de Saúl, por el contexto se lo digo. Dice ahí, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová? ¿Por qué? A partir de ese momento, por príncipe sobre, dice ahí, su pueblo Israel. Sí, en todo caso, mi querido hermano, he ahí, diríamos, la costumbre del ungimiento. En este caso en particular fue para declararlo como príncipe o rey sobre la nación de Israel. Un acontecimiento muy semejante pasó también en la vida de otro patriarca bíblico, hablando del rey David. Sí, todos estos acontecimientos se los llevaba a cabo por medio del ungimiento. Esta costumbre, pues vuelvo y repito, tenía una acción muy poderosa a la hora de ligar al hombre para una determinada función. Sí, si usted viene conmigo, por ejemplo, al libro de Eclesiastés, venga conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés. Veamos en otro texto bíblico una referencia también que se nos da en este libro. Libro de Eclesiastés. ¿Lo tiene? Ahí tenemos, en el capítulo 9. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo número 9. Mira lo que nos dice el Señor, versículo número 8. Hablando, al pueblo, el Señor dice en ese texto, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y dice ahí, y nunca, y eso hablando precisamente para los sacerdotes sobre todo, dice ahí, y nunca falte ungüento, que no era otra cosa más que el ungir, ungüento, dice ahí, sobre tu cabeza. ¿Cuál era el objetivo? Mantener latente el compromiso que que alguien adquiría delante de Dios. Ahora bien, cuando vamos pues a este texto, mi querido hermano, cuando vamos en este sentido a la carta de Juan, capítulo número 2, yendo a ese texto del versículo número 20, se nos dice, pero vosotros, hablando ya de quiénes, mi amado hermano, hablando de la iglesia, pero vosotros, nos dice ahí, tenéis, qué interesante, tenéis, dice aquí, la unción de quién. Dice ahí, del santo, y unción, ojo, porque de ahí se desprende, y conocéis todas las cosas. Ahora, hay que determinar, mi amado hermano, a qué clase de ungimiento se refiere, o a qué clase de unción se refiere.
Para ello hay un texto muy conocido, sí, que está en el Evangelio de Juan, en el cual sí se nos habla de que la iglesia, o por lo menos los redimidos, los discípulos del Señor, habrían de ser ungidos, o se lo podría decir también bautizados con algo muy especial, o con alguien muy especial, con el Espíritu Santo. Acompáñeme rápidamente, por favor, al Evangelio de Juan. Venga conmigo al capítulo número 14, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo número 14. Y veamos, por favor, qué nos dice el Señor. ¿Lo tiene? En el versículo número 15 en adelante se nos dice, sí, en medio de esta escritura lo siguiente. Dice la escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y dice ahí, y os dará ¿qué cosa? Sí, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, dice ahí, ¿para cuánto tiempo? ¿Para unos cuantos días? ¿O para el culto solamente? Dice ahí, para siempre. ¿A quién se refiere? Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, dice aquí, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, sino más bien que dice, pero vosotros le conocéis porque, y aquí está esta declaración, porque mora con vosotros, y dice ahí, y también, y estará, dice ahí, con vosotros. La unción, mi amado hermano, obviamente que tipifica Juan, se refiere a la unción del Espíritu Santo. Es verdad que se usaba el ungimiento no solamente para manifestar la unción de Dios para la iglesia, sino que también inclusive era usado el ungimiento, sobre todo de aceite, cuando se trataba de dar un ministerio, sí, a alguien, o también cuando había la necesidad de orar por los enfermos. Usted sabe bien que allá en la carta de Santiago, cuando alguien estaba enfermo, la recomendación de Dios para aquella persona era de que haga llamar a los ancianos de la iglesia y ungir a esa persona enferma con aceite, que era simplemente un acto simbólico de la manifestación del poder del Espíritu de Dios, a fin de que esa persona si pudiera recuperar, obviamente, sí, la salud. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, en el capítulo, recuerde, 2 de primera de Juan, capítulo número 2, verso 20, sí, Juan nos hace saber que la unción del Santo no solamente la tenemos, sino que a través de ella conoceremos, dice la Biblia, todas las cosas. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, porque este pasaje bíblico, mi querido hermano, ha sido muy mal manipulado o usado. En el sentido de que por medio de, diríamos, de este texto, muchas personas aducen de que como ya por medio de la unción conoceremos todas las cosas, no necesitan en este caso de nada ni de nadie para poder ser guiados o instruidos en el temor del Señor, en su palabra, en su caminar cristiano. Mucha gente puede llegar inclusive a tomar como fundamento este texto para decir, yo tengo la unción del Santo y yo no necesito que nadie me enseñe la palabra. Yo tengo la unción del Santo y por ende me basta a mí solo el poder, guiar a toda una congregación sin tener el apoyo de ningún otro, cristiano. Mi querido hermano, esto está sacado de contexto. Uno tiene la unción del Santo no para aislarse de los demás. Recuerde que en la vida cristiana todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y como pertenecedores a un mismo cuerpo, nos debemos ayuda el uno hacia el otro. Imaginemos, mi amado hermano, entonces, si yo tuviera esa interpretación, ¿dónde quedaría la primera carta a los Corintios acerca de la manifestación tanto de los dones y de los ministerios para que la iglesia pueda funcionar de manera coordinada? Ninguno diríamos así, el evangelista no podría decir, yo no necesito al profeta para poder trabajar.
Y de igual manera no podría decir el maestro, yo no necesito al apóstol para poder trabajar. Todos se necesitan, tanto el uno como para el otro. Dios se ha encargado de diversificar tareas y actividades dentro de del mismo cuerpo de Cristo para que todos funcionemos, diríamos, de una manera perfecta. No podemos ser aislados de los demás aduciendo de que porque tengo la unción del Santo no necesito de nadie. Mi querido hermano, como le he mencionado, mucha gente saca del contexto, sí, las palabras del apóstol Juan. Le digo esto, mi amado hermano, por lo que dice el verso subsiguiente también. Versículo número 21 nos hace saber el Señor, sí, no os he escrito, hablando acerca de estas palabras, como que si ignoraseis, ¿qué cosa? La verdad. Qué interesante. Viene hablando, vuelvo y repito, que por medio de la unción del Santo tendremos, dice aquí, conoceréis todas, ¿qué cosa? Todas las cosas, pero el conocer esas cosas no me hacen ignorante de qué cosa. Verso 21. De la verdad. Debo conocer la verdad. Amén. Yo no puedo decir, como ya tengo de parte de Dios unción, entonces ahora voy a ser pastor. Debe conocer la verdad para poder guiar al pueblo. Amén, ¿sí me está entendiendo? Debe tener instrucción, sí, personal en su capacitación para ejercer tal actividad o tal trabajo. Cuando vamos, recuerde al verso 21, así el apóstol Juan lo hace notar. Dice aquí, no os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Dice aquí, y porque ninguna mentira procede ¿de quién? De esa misma verdad. No procede, dice aquí, de la verdad. Me adelanto un poquito, mi querido hermano, con respecto a qué produce ese ungimiento en la vida de un cristiano. Y me adelanto en el mismo capítulo de Juan, pero en el verso 27. La unción del Santo tiene una función en la vida de un creyente. Sí, Dios no derrama de su unción para que el creyente simplemente la disfrute vanagloriosamente diciendo yo soy el ungido de Dios, como muchos de pronto pudieran llegar a catalogarse de manera orgullosa de esa manera. Yo soy el ungido, no puedes hablar contra el ungido o el siervo de Dios. Mi querido hermano, esto Dios no nos lo ha dado para vanagloriarlo delante de la iglesia, sino tiene una, diríamos, orientación muy diferente. Veamos qué nos dice el verso número 27. ¿Sí? En cuanto a esa unción recibida, dice la misma, pero la unción que vosotros, dice aquí, recibisteis de él, primeramente, sí, esa unción que dice la Escritura, permanece en vosotros. Quisiera, por favor, que venga conmigo a un texto de referencia con respecto a esto. Si viene al libro de los Salmos, por ejemplo, sí, en el capítulo número 89, mira lo que nos dice el Señor. Libro de los Salmos, capítulo 89, verso número 20, sí, al 21. Y creo que calza perfectamente con lo que manifiesta el verso 27 de Primera de Juan. ¿Lo tiene ya? Salmos, capítulo 89, verso número 20 al 21. Dice, hablando de quién, de David, ¿sí? Dice el Espíritu Santo, hallé a David mi siervo. Ojo, hallé, dice ahí, a David mi siervo. Aquí hay una connotación muy importante. Cuando dice hallé, es como que se dijera lo encontré. Amén. Lo estaba buscando y lo encontré. Esa es la connotación que tiene ese verso. No es como, sí, no es como de pronto usted caminando por la calle y dice, ¡ay, me encontré $5! Y lo coge. En cuyo caso esa búsqueda no fue búsqueda, fue simplemente un hallazgo. ¿Sí? Fue algo, diríamos así, no premeditado. ¿Sí? Otra cosa es que usted salga a buscar algo que se le ha extraviado, ¿verdad? Tiene una connotación muy diferente. La misma sucede acá.
Recuerde, versículo, estamos, verso número 20. Hallé a David, mi siervo, ¿y qué hizo cuando lo encontró? Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos busca, nos encuentra y luego ¿qué hace con nosotros? Lo ungí, dice ahí, con mi santa unción. Obviamente porque depositó en él, ¿qué cosa? De su santo espíritu. Mira que cuando David, el mismo David, peca contra Dios, cuando comete adulterio, cuando se hace un criminal, un asesino al mandar a matar ¿a quién? A Urías, luego de él verse confrontado, clamaba a Dios pidiéndole que le devolviera el gozo de esa salvación. Sí, que le devuelva, mi amado hermano, de alguna manera esa unción que antes él tenía, pero que por medio del pecado ahora se había quedado distante. Ahora, dice pues más adelante en el verso 21, mi mano, hablando de su protección y de su cuidado por esa misma unción, mi mano, ¿qué dice ahí? Estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. ¿Qué podríamos sacar en conclusión? De que esta unción que Dios depositó en David no la retiró nunca. Siempre estuvo con él. De pronto en determinados momentos, como lo que pasa también con nosotros, que cuando hacemos las cosas que a Dios no le agrada, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? Se contrista y se aleja de nosotros. ¿Pero por qué lo hace? ¿Para dejarnos solos? No, para que, amado hermano, primeramente recapacitemos y lo volvamos a anhelar en nuestra vida para que pueda, en este caso, permanecer siempre con nosotros. La idea es no ofenderlo, la idea no es tratarlo mal, la idea es abrigarlo y hacer lo que a él le agrada para que siempre esté en nosotros. Cuando volvemos, por favor, a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo número 2, recuerde, el objetivo de esa unción en la vida de la iglesia. En el verso 27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, ¿qué nos dice el Señor? Permanece en vosotros, y dice aquí, y no tenéis necesidad, y aquí hay que hacer la aclaración, y no tenéis la necesidad de ¿qué, mi querido hermano? De que nadie, ¿qué cosa? Os enseñe. Pregunto ahora, si a usted le dan este pasaje bíblico como referencia a fin de, diríamos así, justificar que porque tiene la unción no necesita la instrucción de alguien o consejo de alguien, de pronto de la misma escritura, ¿estaría usted en acuerdo o en desacuerdo? Si a la verdad la Biblia lo dice. ¿Qué opina usted, mi querido hermano? Pregunto, ¿alguien podría compartir algún tipo de declaración con respecto a esto? Porque le digo, mi amado hermano, esta referencia a fin de que usted pueda por medio de la escritura contemplar, como yo siempre le menciono, el contexto. Recuerde, mi querido hermano, que el texto necesita de un contexto para que no haya un pretexto. Se oye ahí un poquito medio, diríamos medio en llave, en clave esto, pero es una gran verdad. El texto necesita el contexto, todo lo que bordea, en este caso, ese versículo bíblico, para no hacer decir al texto algo que el contexto no quiere enseñar. Es como que usted le diga a su hijo, anda a jugar. Pero el niño, si lo toma de esa manera, dice, chao mamá, me voy, me diste la orden. No, pero no te olvidaste de lo que te dije primero. ¿Y qué me dijiste primero? Que arregles la casa y de ahí anda a jugar. La cosa cambia. ¿Me explico? Mucha gente coge de esa manera el texto bíblico. Anda a jugar, puedo hacer lo que quiera. Sí, pero la demanda antes de jugar era otra cosa. Lo mismo pasa con la Biblia. La escritura nos puede decir muchas cosas, pero debo de tomarlo con el contexto para poder entender qué quiere decir el Señor con el texto que me acaba de dar. En este caso, en el versículo número 27.
Ya sé, o por lo menos tengo la plena seguridad de que la unción de Dios permanece en la vida de un creyente. Segundo, no solamente que permanece, sino que también adicionalmente me dice que por medio de esa unción en mi vida, yo debo, dice aquí, o por lo menos no tengo la necesidad de que nadie me esté, ¿qué cosa? Enseñando. Ahora bien, el contexto, ¿qué dice? Por eso que me adelanté a leer el versículo 27 premeditadamente. El contexto, ¿qué textos no he leído todavía? No he leído, por ejemplo, desde el verso 22, 23, 24, 25 y 26. Esos son el contexto. Ahora retroceda y vamos al contexto. Mire que como a niño de escuela estamos viendo, para que quede bien grabada la lección de este día. Venga conmigo pues desde el versículo número 22. ¿Quién es el mentiroso? Hace la pregunta, la declaración el apóstol Juan. Recuerde que este texto también se desprende de aquellos que salieron de nosotros y no son de nosotros, ¿sí? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús primeramente es, ¿qué cosa? ¿Qué implica cuando habla de el Cristo? ¿Qué es el Cristo? ¿Quién me da el significado del Cristo? Mañana doble colada y doble pan. Salvador, el vicario, el sustitutivo para el hombre a la hora de ser salvo. El Cristo. Sí, aquel ser que ha tomado mi lugar, sí, como vicario, como alguien que reemplaza en este caso, sí, al hombre para poder de él tener salvación. Alguien que niega la acción de Cristo como Salvador en el mundo, dice pues la Escritura, se podría considerar un mentiroso o hasta un anticristo. Ahora, verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, pero con una minúscula. Recuerde, no que sea el tan anhelado, diríamos por el diablo, sí, que aparezca hablando del gran anticristo. Dice aquí, el que niega tanto al Padre y al Hijo, a los dos. Ahora, recuerde, si alguien niega a Cristo, niega al Hijo y por ende consecutivamente o implícitamente también está negando al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo salió del Padre. Amén. No se puede decir, no, para mí Jehová es el todo de la vida cristiana. Y Cristo, bueno, Él hizo lo suyo, pero el Padre es todo. Si alguien toma esa postura, está negando al Hijo. Y por ende, sin saberlo, niega al Padre. ¿Sí? Mi querido hermano, en función de esto sigue diciendo el texto, verso 24, lo que habéis oído, mira, vuelve a repetir de alguna manera el verso 21, pero con otras palabras. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Pregunto, ¿qué habían oído desde el principio? Hablándole Juan a la iglesia, ¿qué habían oído? Recuerde que la Escritura, o diríamos la esencia de la materia de estudio de la iglesia eran dos cosas. Las cartas de los apóstoles y también ¿qué cosa? Solamente la carta de los apóstoles. La ley también y los profetas, pero obviamente sí, dejando a un lado ¿qué cosa? De la ley. Y esto lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué ya no cogían de la ley? Diríamos, queriendo ser un poquito concreto, todo lo referente al antiguo o al primer pacto. Recuerde que la ley, en esencia, en su condición o base moral, ética, familiar, de buenas costumbres, mi amado hermano, eso estaba en pleno o vigente, sí, rigor. Sí, la Escritura, mi querido hermano, en cuanto a estas cosas, a esto que le he mencionado, está aún en la actualidad en plena vigencia. Todo lo que llevaba o conllevaba a lo que era el sacrificio por los pecados, todo lo que era referente sí, al sacrificio en sí mismo, sí, que se llevaba a cabo en un ritual de culto, todo eso fue abolido.
Si lo quiere ver de otra manera, mi querido hermano, sí, para la iglesia gentil, bueno, si quiero ser un poquito extracto en el asunto, sí, el guardarse del mundo de contaminación, no comer acerca de los sacrificados ni a los ídolos, ni comer sangre, eran las restricciones directas para la iglesia, para que pudieran de alguna manera estar en armonía con la iglesia cristiana judía. Porque recuerde que estaba dividida en dos, la iglesia cristiana judía y la iglesia cristiana gentil. Amén. Y encontraron, por así decirlo, un punto intermedio para que ambas pudieran crecer espiritualmente de la mejor manera. Ahora, Juan le escribe, sí, en este caso a la iglesia, haciendo alusión de que todo lo que habían escuchado, lo que habían podido de alguna manera aprender, eso sí, deberían de tomarlo como base para poder guardar la fe. Versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Pregunto, si tenían la unción, ¿por qué necesitaban retener lo que habían oído o aprendido, es el término correcto, desde el principio? ¿Es que acaso la unción no es suficiente? Mi amado hermano, la unción es suficiente para el creyente, pero no es suficiente para el inconverso. Vuelvo y repito, la unción es suficiente para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene como referencia, sí, que ha creído no solamente en Cristo, sino que también ha creído y obedecido los escritos dados por quienes los lideraban en aquel entonces. En este caso eran los apóstoles. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la escritura, ya vamos a dar una referencia respecto a esto. Si dice el Señor, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece, ojo, si esto permanece, el conocimiento que les han dado permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y también en ¿quién? Y en el Padre. Venga conmigo, por favor, sí, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos una pequeña referencia al respecto. Libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos de alguna forma cómo se desarrollaba o cómo crecía la iglesia primitiva. En el capítulo número 5, luego saltamos al 5. Sí, capítulo número 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 41 al 42, la escritura nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 41 al verso 42. Dice el Señor: así que los que recibieron su palabra, que es como se inicia, digo yo, la vida cristiana, se recibe un mensaje de Dios y luego de que se ha creído, ¿qué procede? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y aquí, por favor, póngale el énfasis. Y perseveraban. La iglesia, ¿qué hacía? Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes, mi querido hermano? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan, que podría considerarse como las buenas obras. Y también ¿en qué más? Y en las oraciones. Pregunto, si alguien dice, hermano, yo tengo la unción y yo no necesito que nadie me enseñe, entonces, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Por qué se tomaban el trabajo o la labor de qué? De darles doctrina
doctrina. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Me explico? Si ellos tenían, si digamos, el Espíritu, sí, como unción única y suficiente para, diríamos, caminar su vida cristiana, entonces, ¿por qué los apóstoles se tomaban la molestia de coger a todos esos creyentes y comenzarles a dar la enseñanza? Es porque, amado hermano, lo uno debe de ir complementado con lo otro. La unción debe de ir también, mi amado hermano, diríamos como es el pan con la mantequilla. Debe de ser una armonía tanto en lo que, diríamos así, en la base del sustento del Espíritu como en la base del sustento de la doctrina. La doctrina debe de ir acompañado, sí, con el Espíritu y el Espíritu con la doctrina. Esto causará en la vida del creyente lo que se podría denominar como el crecimiento. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, y veamos otro texto, sí, de referencia. En la carta a los romanos, a los romanos, en el capítulo número 16, y vamos a ver una advertencia al respecto. Romanos capítulo número 16, luego de Hechos de los Apóstoles. Carta a los Romanos, capítulo número 16. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 17 en adelante. ¿Ya lo encontró? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis o que te des cuenta en los que causan divisiones. Y mira, y tropiezos, ¿en qué particularmente hablando? En contra de la doctrina. Y dice aquí que vosotros habéis aprendido. Y yo pregunto, ahí quiero hacer un pare. Que vosotros, ¿qué dice ahí? Habéis. Y yo le pregunto, si para esto el Espíritu es suficiente, ¿por qué necesitaban doctrina para aprender? Cualquier persona podría decir esto. Hermano, yo tengo la unción del Santo y no necesito que nadie me enseñe. Mucha gente se queda haciendo vida cristiana en la casa y piensa que porque, diríamos así, se autoinstruye, es suficiente. Dice, conmigo está el Espíritu de Dios. Lo que puedo hacer en la iglesia lo puedo hacer en mi casa. Y hay mucha gente cristiana que vive en sus vidas limitadas dentro de sus propias cuatro paredes. Mi amado hermano, esto se lo está sacando fuera del contexto. En cuyo caso, mi amado hermano, la iglesia no solamente fue exhortada a ponerse alerta contra los que podrían causar, en este caso, una división en la iglesia, sino que se les hace saber que ellos habían aprendido esa doctrina y les recomendaron en la parte final que se aparten de estos, dice aquí, y que os apartéis de ¿quiénes? De ellos. ¿Por qué? Verso 18. Porque los tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a ¿quiénes? Y yo pregunto, ¿y no tienen todos la unción del Santo? ¿Por qué andan en ingenuidad? Porque necesitan ¿qué cosa? Ser enseñados, ser instruidos en el temor de Dios. Ahora bien, recuerde el contexto bíblico, mi querido hermano, que le precede al verso 27. Verso 24 de Primera de Juan capítulo 2 nos dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído, otra vez, desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y claro, si yo permanezco en lo que se me ha enseñado, seguramente no tengo necesidad de que nadie me enseñe. ¿Pero por qué? Porque yo ya he sido
enseñado por quienes permanecen en la verdad. ¿Sí me entiende ahora en el asunto de la correcta interpretación del versículo número 27? Pero claro, si yo aíslo el verso y me limito solamente a darle la interpretación sin considerar el contexto, es evidente que la palabra me dice que yo no necesito de que nadie me enseñe. Y que no necesito aprender de alguien más, la palabra de Dios. Mi amado hermano, necesitamos ser instruidos. ¿Pero para qué? Para poder llegar al estándar de Dios. Y que obviamente con esa base, cuando venga alguien que no pertenezca al cuerpo y venga con sus doctrinas torcidas, entonces yo no puedo, en este caso, ser por él engañado. Y no necesito que él me enseñe porque yo ya conozco toda la verdad del evangelio. ¿Sí me entiende? Ahora pues en el verso 27 diríamos que la interpretación del mismo nos da luz. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y esto es cierto. La unción de Dios unificada, ojo, a la doctrina, ella me enseña en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando usted conversa con alguien, que usted, mi amado hermano, de pronto, si en algún diálogo puede ser inusual, de pronto no preparado, pero cuando alguien se para delante de usted y comienza a hablar y hablarle, usted por dentro, el Espíritu Santo le dice, ese hombre está en el error. Usted por medio del Espíritu Santo que confirma la palabra enseñada, usted dice, eso que dice es mentira. Eso que él argumenta no tiene ni pie ni cabeza. Nadie, en ese momento usted no va a estar haciendo esto. Pastor, me están diciendo en este momento que Cristo nos salvó. ¿Es verdad o es mentira? Eso ya no va a ocurrir. Porque el fundamento ya está puesto y el Espíritu lo único que hace es confirmar o corroborar lo que usted ya tiene como fundamento. ¿Me explico? Hermano, ¿cierto que se pierde o no se pierde? Escuchar el otro día la salvación. ¿La pierdo o no la pierdo? ¿Cómo es el asunto, hermano? Me están diciendo otra cosa en este momento. Cuando está ya, la doctrina enseñada, el Espíritu simplemente confirmará, lo que se me ha enseñado. Esto, mi querido hermano, vuelvo y repito, es un trabajo dual entre lo que Dios ha depositado en nosotros, que es su Espíritu, y también lo que Dios ha manifestado por medio de sus instrumentos, a través de la enseñanza de la doctrina. Ambos tienen que ir de la mano. No puedo tampoco apegarme a la letra y dejar el Espíritu. Amén. Recuerde, mi querido hermano, que en el servicio al Dios, o en el caminar de la vida cristiana, yo necesito dirección del Espíritu Santo y necesito doctrina. No puedo tampoco dejar solamente que la palabra me envuelva y dejar a un lado, en este caso, la guía del Espíritu de Dios. En cuyo caso sería simplemente una biblioteca andando, pero sin dirección del Espíritu Santo. Hubo un hombre que fue muy poderoso en doctrina, pero falto del Espíritu. ¿De quién se trata? Venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. ¿De quién cree usted que se refiere? ¿Ah? Venga conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Y veamos a 3 personajes en esto. ¿Sí? Hechos capítulo 18. ¿Quién será? No es Pablo. Hechos capítulo número 18. ¿Lo tiene?
Bueno, hay mucho que leer de esto, pero verso 24 en adelante. El siervo se llama Apolos. ¿Sí? Recuérdelo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Usted recuerda las cartas de Corintios cuando decían, unos son de quién? ¿De quién? De Cefas, de Apolo. Este es el Apolos. ¿Sí? Y otros eran de Cristo. Llegó entonces a Éfeso un judío, claro, obviamente judío cristiano, llamado Apolos, natural de Alejandría. Mira, varón elocuente, es decir, que tenía palabra atinada, ¿sí? Palabra, diríamos, entendible. Varón elocuente, mira, poderoso en las Escrituras. A este hombre de seguro, pregunto yo, ¿qué cree usted que predicaba Apolos? ¿Qué predicaba Apolos? Hablando de los libros de la Biblia. ¿Qué cree usted que predicaba? ¿Qué decía? A ver, vamos abriendo el Evangelio según San Mateo. Los evangelios en aquel entonces no existían. Amén. Las cartas del apóstol Pablo no existían. Amén. Las cartas de Juan, las cartas de Pedro no existían. El Apocalipsis no se había escrito aún todavía. Solamente se predicaba el Antiguo Testamento. ¿Sí? La ley y los profetas. ¿Me explico? Yo no sé por qué mucha gente en la actualidad deja a un lado el antiguo pacto. Sí, en cuanto obviamente a sus rituales está bien que lo deje, pero me refiero a qué cosa, al estudio de las escrituras en el Antiguo Testamento. A eso me refiero. Estos hombres revolucionaron su entorno, predicando, mi amado hermano, las Sagradas Escrituras, tomando como base el Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Hoy tenemos, diríamos, las dos rodajas del pan. Hoy, usted como iglesia tiene las dos herramientas, escudo y espada, la palabra. Tiene la fe y tiene la palabra. Mi amado hermano, este varón era elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, había sido instruido en el camino del Señor y siendo, no del Espíritu Santo todavía, dice, y siendo de espíritu fervoroso, es que lo hacía y lo hacía con pasión. A eso se refiere. ¿Sí? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente también a quién. Pregunto yo, Apolos, ¿qué podría hablar de Jesús? Apolos, sin tener los evangelios como base. ¿Qué podría? Usando solamente los argumentos y por ahí, como mucho, tratando de dar a conocer lo que a Jesús le había pasado en Jerusalén. ¿Verdad? No podía citar ningún texto de la Biblia, por así decirlo, del Nuevo Testamento, como para decir, mira, y dice Mateo tal cosa, o dice Juan, o de pronto Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, eso no existía. Todo el fundamento era la ley. Pero en función de la ley, rescataba todo lo que se decía en la ley. ¿De quién? De Jesús. Y esto, mi amado hermano, era muy eficaz. Recuerda que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué era el bautismo de Juan? El bautismo solamente del arrepentimiento, pero él tenía que conocer qué cosa aún más todavía. Lo del Espíritu. Juan dijo, vendrá uno después de mí que bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra no puede estar aislada del Espíritu, ¿sí me entiende? Ni el Espíritu o la unción del Espíritu no puede estar aislada de Yo no me puedo pasar en todo un culto, pura lengua, pura profecía, pura interpretación, sí, de lengua, mientras carezco ¿de qué? De la palabra y viceversa. No puedo ser un teólogo, diríamos así, acérrimo de la Escritura, sin tener también, ¿qué cosa en mi vida? La presencia del Espíritu de Dios. Mi querido hermano, ambos van de la mano. Pero ¿qué le pasó a Apolo? ¿Se quedó así? ¿Contestamos hoy día o después del otro sábado?
verso número 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero ojo, aquí habían dos siervos de Dios, un matrimonio que habían estado anteriormente ¿con quién? Con Pablo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿sabe qué dijeron ellos? Lo que una vez me dijeron a mí. Digo, varón, usted predica bien bonito, me dijeron una vez. Y yo contento. Hace muchos años. Sí, era un miembro más de la iglesia. Sí, habla bien, hermano, pero a usted le falta algo. Así de sencillo. Yo doy gloria a Dios por esa palabra, porque a uno lo hace reaccionar. Pero usted predica bien, te traza bien el mensaje, lo hace, se hace entender, pero a usted le falta algo, hermano, me dijeron. Y digo, ¿qué me falta? A usted le falta dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y yo dije, es verdad. En mi corazón, yo simplemente asentí con la cabeza, digo, en la parte externa, pero adentro dije, cierto, ciertísimamente cierto. Mi querido hermano, y eso fue lo que le pasó a Apolos. Predicaba muy bien, era elocuente, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila dijeron, a este le falta la esencia del mensaje, le falta el aginomoto en su mensaje. La sazón, le falta, ¿qué cosa? La unción del santo, le falta el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Mi amado hermano, y dice la Biblia, verso número 26, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, mira, le tomaron aparte. Qué curioso. Ahora, algo le digo, Priscila y Aquila no eran, mi amado hermano, ni el 10% de lo que era ¿quién? Apolos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al ser, ¿qué cosa? Elocuentes y poderosos en las Escrituras. No, ellos eran mucho más sencillos. Ellos eran, diríamos, mucho más en ese sentido, sí, más, diríamos, más, no digo débiles, pero sí más infantes en la vida cristiana. Pero habían recibido, ¿qué cosa? La unción del santo. Verso número 26. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué cosa? El camino de Dios. De pronto le dijeron, haces bien, Apolos, enseñando todo esto, pero se te olvida de algo. La presencia del Espíritu de Dios en todos estos pasajes que tú enseñas. De seguro Apolos dijo, wow, yo pensé que lo hacía bien, como veía a la gente que se admiraba, que me veía con manera apasionada, que sí, que de alguna manera todo el mundo me prestaba la atención, pensaba que lo hacía bien. Verso número 27. Y queriendo él pasar, ¿hacia dónde? A Acaya, que era otra región. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, obviamente, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, dice aquí, a los judíos, demostrando ahora sí qué cosa, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Es evidente que no tenemos todos los antecedentes de qué conversaron Priscila y Aquila, pero de seguro esa conversación hizo abrir los ojos de este hombre. Mi querido hermano, concluyo con lo que dice la carta de Juan, que justamente es el texto que estamos hoy por hoy discerniendo. En el capítulo número 2, recuerde, ahora dice el Señor en el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, es decir, en su doctrina y con la unción que Él te ha dado, en Él permanece, para que cuando se manifieste, para que cuando retorne, podríamos decirlo así, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿De qué manera? Avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia
es nacido de Él. Y ahí voy a dejar la enseñanza para el próximo día sábado. ¿Cómo se nace de nuevo? Porque hace referencia a un nacimiento. Recuerda, si sabéis que Él es justo, sabed también, dice ahí, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Sí, esa pregunta me recuerdo tanto se la hizo Nicodemo. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Le dijo a él. Sí, porque Jesús le estaba pidiendo que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace en la justicia de Dios? Eso lo veremos, Dios mediante, el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios te habló hoy, puedes agradecérselo dándole una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Amado Dios y buen Padre celestial, agradecidos estamos todos